Bueno, que en Venezuela ha habido protestas y que el 1 de mayo no ha sido un día cualquiera, eso es evidente y eso está claro, ¿no? Al final, como decía un experto, con la que actuar ya no solamente era por el Día de los Trabajadores, sino por el día también de las personas que le han desprovisto, le han retirado esa libertad que tenían para poder trabajar. Esas personas, esos presos políticos que por haber ido a una protesta y que en esas familias, en cada uno en su familia, de estas personas detenidas, es un salario menos, es un trabajador menos. Primero, menos que está aportando a su familia y menos que está aportando también a las arcas de Venezuela, simplemente porque han protestado de forma pacífica por algo que creían que era injusto y que no han podido demostrar tras esas elecciones fallidas del 28J. Dicho esto, vamos con EBTV Miami y vamos a ir reaccionando, analizando palabra por palabra a un experto que trae la Catuar. Vamos a ello. Este informe, el informe de derechos humanos del año 2024, que se titula, lo voy a ver en pantalla, El apagón democrático de Venezuela sobre la situación de los derechos humanos en el país. Es un informe que abarca desde enero hasta diciembre del 2024 y por eso tengo... Bueno, aunque se juega con las palabras, pero es que es real, o sea, es un apagón realmente. Ahora que hemos tenido un apagón en España y que se está hablando de que va a ser en todo el mundo réplicas de apagones, es una realidad que hay apagón en Venezuela. Bueno, de hecho, los apagones son reales en Venezuela, por lo visto, según me comentáis, aparte de que evidentemente me informo y lo hemos comentado en alguna ocasión, recuerdo, ¿no? Un vídeo de hace varios meses que hubo un apagón brutal durante varias horas y bueno, todos intentando, ¿no?, cargar en algunos lugares donde había alguna batería o lo que fuera, algún generador, intentando todos ahí con los móviles, cargándolos, ¿no? En fin, esperemos que no nos veamos así. Y estos cortes en Venezuela son constantes, ¿no? Pero bueno, hablan de un apagón democrático, ¿no? Haciendo también alusión a ese apagón. Tengo conmigo a Óscar Murillo, coordinador precisamente de la ONG Provea. Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Muy buenas tardes, Jessica. Feliz Día del Trabajador. Igual para ti, para todo lo del canal y para todos los trabajadores de Venezuela, que son de las principales víctimas que tiene el sistema político y económico violador de derechos humanos en Venezuela. Hoy, por ser precisamente Día del Trabajador, hubo una concentración en la Plaza Venezuela. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos los acompañó. Ustedes desde Provea acompañaron esta concentración. ¿Cómo transcurrieron las cosas? Ojo, vamos con la última hora. Un segundito. Y vamos a ver cómo ha ido esa concentración que hubo ayer. Tenemos que reivindicar las movilizaciones que ocurren en el país y específicamente a la que te refieres en la ciudad de Caracas, porque son manifestaciones sin chantaje alguno. Allí no se le está pagando a nadie para que vaya a manifestar. Exacto, esto es lo importante y no al revés, porque Nicolás Maduro cuando aparece con tanta gente que les cuesta casi aplaudir, que cuando está anunciando cosas que en teoría son increíbles, no, hemos subido no sé cuántos %, nadie aplaude. ¿Por qué? Porque son figurantes lo que tiene Maduro. En el caso de cuando hay protesta y rebelión, es todo lo contrario. Están arriesgando que puedan acabar en una cuneta, que puedan ser detenidos. Y no obstante lo hacen porque nadie les paga, todo lo contrario, porque no quieren seguir viviendo en esta Venezuela. Es la expresión más genuina de la reivindicación del derecho al trabajo como un derecho humano. Un derecho que parte, digamos, de la protección social que tiene el salario y justamente se repite este año, lamentablemente, el anuncio de medidas por parte del gobierno nacional que en nada resuelven el tema salarial, no se refieren a las contrataciones colectivas y a los grandes temas que hoy preocupan a los trabajadores. Por lo tanto, estas concentraciones muy genuinas, digamos, sin ningún tipo de recurso que no sea el esfuerzo y la voluntad propia de expresar en este día una voz en contra de todos los atropellos, de las detenciones también que hay de trabajadores y del hostigamiento a sindicalistas en todo el país. Nosotros pues reivindicamos que esto ocurra, pero lamentablemente ocurre una vez más en un marco de militarización, de excesiva presencia policial que al finalizar pues impiden la libre marcha y protesta, el derecho a la protesta pacífica. ¿Hasta dónde tenían previsto marchar, Óscar? Bueno, se partía de Plaza Venezuela en Caracas hasta llegar a Parque Carabobo, en la Fiscalía del Ministerio Público, entregar un documento, expresar pues un pliego de peticiones y ya por lo menos desde el año pasado que estuve acompañando esta protesta y esta vez por segundo año consecutivo se impide esta movilización. Solo hubo la concentración, la expresión de lo que son los reclamos principales en el marco del Día del Trabajador, pero reiterativamente hay un hostigamiento y una intimidación al ejercicio de la protesta pacífica en Venezuela. ¿En qué constaba este pliego de peticiones que iban a llevar el día de hoy al Ministerio Público que por supuesto no se pudo concretar? Bueno, principalmente el reclamo de que bono no es salario. Ayer... Bono no es salario. Importante hecho, Nicolás Maduro anunció el aumento, no es lo mismo. Además que no se discute con nadie. Por enésima vez son decretos unilaterales, arbitrarios. En Venezuela se ha anulado el diálogo social, aquello que establece la Organización Internacional. Da igual lo que el pueblo, el sentir del pueblo, las protestas, las críticas, da igual.
no hay una reunión con sindicatos, no hay una reunión con el diálogo social para poder decir, oye, es verdad que el salario, los bonos, ¿no? En este caso están por debajo de lo que es la cesta de la compra. Es que no estamos hablando de irse de fiesta, de vacaciones, de ocio, no. Estamos hablando de lo indispensable en la vida. El trabajo como comisiones tripartitas, empresarios, trabajadores y gobierno, eso quedó anulado desde hace muchos años y por supuesto allí en esa manifestación habían representantes del sector universitario, del sector salud, enfermeros, Federación Venezolana de Maestros, trabajadores también de las empresas públicas, empresas de Guayana, que principalmente están exigiendo la vuelta al salario, porque lo que hemos tenido en los últimos años es un proceso acelerado de eliminación del salario, a tal punto que hoy, incluso en la retórica, en la narrativa oficial, no se habla de salario, se habla de ingreso integral. Bueno, el ingreso puede ser cualquier otra cosa, pero eso no tiene ningún tipo de repercusión en las prestaciones sociales, en las vacaciones. Es decir, de facto, acá no hemos tenido, digamos, la eliminación de la Ley Orgánica del Trabajo, pero de facto esta Ley Orgánica del Trabajo no tiene ningún tipo de vigencia ni significa algo para la mayoría de los trabajadores en Venezuela. Entonces ese era como el principal alegato. Por supuesto, el segundo, que cese el hostigamiento a los trabajadores, que se abran las puertas de las inspectorías del trabajo. Prácticamente hoy... No sé, yo aquí os hablo de lo que conozco, ¿no? Aquí en España, pues oye, los sindicatos se reúnen de puertas hacia adentro con los trabajadores y ya luego se reúnen con el gobierno y normalmente, no siempre, pero normalmente llegan a ciertos acuerdos. Y oye, hemos pasado de tener un salario base hace como 8 o 10 años de 690 y creo que anda ya por 1.200, 1.300 brutos creo que son, ¿no? Unos 1.200, 1.100 y pico, casi 1.200 limpio. Hablando de la diferencia de 8 o 10 años hasta este punto. ¿Por qué? Porque no para de subir. Evidentemente, si no para de subir los precios de todo, del agua, de la luz, de los carburantes, pues evidentemente tiene que subir también los salarios correlativamente. Es verdad que últimamente ha subido todo demasiado y tiene que seguir subiendo, pero no paran de subir el salario mínimo. Y el salario mínimo debe de subirse también, en este caso en Venezuela. Pero claro, como hay pocas empresas privadas, está casi todo público, pues no le interesa a Maduro subir el salario mínimo, no le interesa. Tampoco hay todo un proceso de estancamiento de los casos en los tribunales del trabajo y la liberación también en el marco del Día del Trabajador de los presos políticos, porque recordemos también que esas personas que están hoy detenidas son parte medular de un presupuesto familiar, forman parte, digamos, de un núcleo de una familia que se ve afectada por un ingreso menos, por un esfuerzo menos, y por lo tanto creemos que esta transversalización este año, el 1 de mayo, Exacto, es que no solamente es para los trabajadores, sino que el 1 de mayo también, bueno, lo que estaban pidiendo, exigiendo esa liberación, ¿no? De los presos políticos. Laborales, pero también las reivindicaciones políticas, bueno, nosotros las apoyamos y consideramos que son muy pertinentes a la luz del conflicto político que hoy enfrentamos todos los venezolanos. En base a ese conflicto político, ustedes presentaron su informe el día de ayer, el balance que hicieron durante todo el año de lo que ha ocurrido en Venezuela, lo llamaron el apagón democrático en Venezuela. ¿Cómo llegaron a esta conclusión las entrevistas, lo que ustedes pudieron determinar este año con ese informe que presentaron? Sí, fíjate, Jessica, el año pasado nosotros publicamos el informe 35, esta vez el informe 36. Hay que destacar que Provea, como institución, ha logrado presentar al país, a la comunidad internacional, estos informes que revisan los avances, los retrocesos, pero también, muy importante, ofrece un cúmulo de recomendaciones y de exigencias para que se puedan revertir problemas graves como la pobreza, la desigualdad y la impunidad en el país. Entonces, el año pasado hablábamos de una década oscura para los derechos humanos. Hacíamos un buen balance de la década de Nicolás Maduro en el poder y realmente, digamos, el resultado era de un enorme retroceso en materia de derechos humanos. Precisamente, la esperanza del pueblo venezolano, su convicción democrática, condujo a una búsqueda, a una salida electoral que desembocó el 28 de julio. Hay que decir también que no fue una lucha fácil. Se tuvo que superar muchísimos obstáculos, violaciones a la normativa laboral, hostigamiento, detenciones arbitrarias, la inhabilitación de líderes políticos, el rechazo a una candidatura sin ningún tipo de justificación. Hoy día todavía no sabemos. Exacto, todavía no sabemos a día de hoy por qué se inhabilitaron algunos partidos. ¿Por qué ocurrían esos rechazos a las candidaturas? Entonces, pero digamos, el pueblo venezolano en parte buscaba, a través de unas elecciones presidenciales, iniciar un proceso de transformación institucional, de recuperación de la democracia, para también, de alguna manera, lograr mejores condiciones de vida. Entonces, cuando hablamos de apagón democrático es porque precisamente el hecho de permanecer en el poder a la fuerza, ¿verdad?, el desconocimiento de la soberanía popular y la subordinación de todos los poderes públicos al poder ejecutivo, prácticamente nos plantea una supresión, digamos, de la vida democrática, porque se elimina, se rompe un principio de consenso amplio y mayoritario en las sociedades democráticas del mundo, que la legitimidad solo la puede ejercer aquel que haya sido revestido de la decisión de la soberanía popular. Entonces, claro. De hecho, hay que recordar que está faltando a la Constitución. Él no ha demostrado, Nicolás Maduro y su régimen no han demostrado que haya ganado las elecciones y está usurpando el poder. O sea, es que incluso no solamente debería de abandonar su cargo, sino que una vez que lo abandonase tendría que ir a prisión.
porque es un delito gravísimo. Está usurpando el puesto de Edmundo González Urrutia. Mi gente, lo vamos a dejar por aquí. Ya os digo, hemos visto un fragmento de la Catuar y de este experto de Provea. Me gustaría que dejase vuestro comentario. ¿Cómo creéis que va a acabar todo esto? Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.